nos quedan dos clases, ¿cierto? Si no me equivoco. Sería esta, ya que tiene que ver con Simone de Beauvoir y el existencialismo. Y la próxima que tiene que ver con, déjenme buscar el objetivo para decirles exactamente, con política, ya identificar métodos, ya, ¿cierto? Y perspectivas para el feminismo de hoy. El objetivo de nuestra clase del día de hoy básicamente es bien simple, ya no me voy a meter como en cuestiones teóricas duras porque para eso se necesita tiempo, se necesita estudio. Lo que queremos lograr aquí y ahora en esta horita de sesión es analizar básicamente el concepto de situación a partir del existencialismo y particularmente el existencialismo de Simone de Beauvoir, ¿ya? Entonces es ese el concepto que vamos a trabajar hoy día. No voy a profundizar en otras ideas o en otras cosas porque para eso hay que saber existencialismo, ¿ya? Y para saber existencialismo hay que estudiarlo y yo no puedo asumir que todo el mundo sabe existencialismo efectivamente aquí, o que han leído existencialistas antes. Eso es una tradición bien larga, una tradición bien interesante, eso sí, ¿ya? Pero también muy diversa. El existencialismo de Camus, de Sartre, no son iguales al existencialismo de Simone. Se parecen un poquito porque ahí la Liga Francesa se consumó y se concretó entre ellos, pues era un círculo, pero es discutible también todo eso. Además, otros dicen que Heidegger también era existencialista, otros dicen que Kierkegaard era existencialista, entonces ahí hay otra discusión, hay otra pelea, pero que no tenemos tiempo de abordar acá. Sería muy largo. Entonces, primero, para comenzar, presentarles un poco a doña Simone de Beauvoir, ¿cierto? Me imagino que la han visto por ahí, la han escuchado, porque, como se sabe, son pocas las filósofas conocidas y dentro de las pocas que tenemos conocidas, Simone de Beauvoir siempre ha destacado junto con Hannah Arendt, son como los dos como que mayormente se suelen mencionar. Francesa, ¿cierto? Estamos en el... ¿Qué siglo es este? ¿El 18? No, pues mentira, siglo XX ya. Ella muere en el 1986, así que sí, estamos ahí en el siglo XX. Y es parte de un círculo intelectual, es parte de un círculo propio de la filosofía francesa. Entre medio de todo esto está la revuelta de mayo del 64, ¿cierto? Que todos sabemos que fue como un boom para la educación francesa del tiempo, ¿cierto? Y bueno, obviamente los filósofos de ese tiempo empezaron a tener más luz y a ser como más conocidos mediante esta revolución del 64. Foucault, Deleuze, Derrida, andaban todos ahí metidos con Sartre y Simone de Beauvoir, andaban todos ahí bien juntitos, bien amiguitos por el mundo para exigir educación, ¿cierto?, gratuita de calidad, lo cual se logra en Francia en ese tiempo. La frase más famosa de Simone de Beauvoir, chiquillas, es no se nace mujer, se llega a hacerlo. Y de esa filosofía y de esa frase, ¿cierto? Y de esa como premisa que se instaura en el texto del segundo sexo es de donde se desprende todo el resto de la filosofía, entre comillas, feminista que se ¿cómo se dice? Desprende de la idea básicamente existencial que ella está planteando. ¿Por qué es importante entonces situar? ¿Por qué es importante entonces hablar del concepto de situación? Por esto mismo, ¿ya? Porque es súper simple llegar y poner en Instagram una foto que dice no se nace mujer, se llega a serlo, ¿ya? Y criticar el existencialismo biológico desde ahí, es súper simple. Pero no es solo eso, ¿ya? Y siento que siempre se toma la frase como muy superficial y no se entiende lo que hay detrás, no se entiende la profundidad que Simone de Beauvoir está planteando cuando dice no se nace mujer, se llega a serlo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que intentar comprender, pues todo esto es un contexto, ¿cierto? Para entender un poco a la autora, es que este libraco, gordísimo, ya del segundo sexo, es uno como, entre comillas, un panfleto, así como lo fue el manifiesto comunista,
¿ya? El segundo sexo es básicamente lo mismo para el feminismo, ¿ya? Y para las instituciones como feministas que van a venir después, en el sentido que está escrito para nosotras, ¿ya? Está escrito para esa dueña de casa, que no entiende mucho de filosofía, que no entiende mucho de política, que menos va a entender de feminismo, ¿ya? Porque a pesar de que estamos en el siglo XX, que estamos en el 1960, 1950, igual todavía es complejo ya abordar a la mujer dentro de su situación. Ya repito entonces que el concepto que vamos a trabajar hoy día es ese, situación. ¿Y cómo nace esto? ¿Cómo se da cuenta, Simón? ¿Cómo empieza a escribir este panfleto que, como se pueden dar cuenta mirando el índice, habla de todo, ya habla de toda situación, ¿cierto? De la mujer, ya desde la prostituta, ¿cierto? La ama de casa, la casada, la madre, la hija, la abuela, ¿cierto? Habla de la mujer anciana y cómo se sitúa también, ¿cierto? Una, una caracterización, ¿cierto? Porque al final no se entiende muchas veces esta relación social que tienen las abuelas o las ancianas, cuál es el rol de esas mujeres si ya no pueden tener hijos, si ya no pueden criar, ¿cierto? En Chile muchas veces son las abuelas las mamás, no las mamás mismas. Las lesbianas también, ¿cierto? Parte importante de esta comunidad de mujeres situadas en distintos contextos y en distintas situaciones, valga la redundancia. Lo que iba a decir, ¿ya? Es que como nace este panfleto, este tratado, ¿cierto? Que podríamos decir que es el segundo sexo, porque Simone de Beauvoir, si bien en su círculo de intelectuales, ya de los que les he mencionado en Francia, nunca tuvo ningún problema, ¿ya? Ella era uno más, ella era un intelectual más, a ella jamás se le hizo discriminación, ella jamás, no es una mujer que sufrió así como otras, ¿cierto? Que uno podría pensar que tuvo una vida de negacionismo y que todos la rechazaban, para nada. Ella jamás vivió en San Francia. ¿Dónde se da cuenta del problema? En Estados Unidos, ¿ya? Generalmente ella era invitada a dar charlas, a dar conferencias y a dar clases a Estados Unidos, y empieza a darse cuenta de que cuando ella va a dar estas charlas y estas clases, hay un auditorio lleno de personas, y los únicos que tienen permiso de hablar y de preguntarle son hombres. Entonces ella dice como, ¿what? O sea, ¿qué está pasando? Y se empieza a dar cuenta de que ella es una privilegiada, de que su situación no es la misma que la del resto, que su situación intelectual valorada en Francia no es la misma que se valora en América, en Norteamérica, o en el resto de Europa. Ya es cosa de mirar para el lado, Francia está al ladito de Alemania, y en Alemania en esa época la filosofía sigue siendo preponderantemente de hombres, ¿cierto? Entonces de ahí, de ese tipo de instancias, de ese tipo de momentos, ella empieza a mirar como desde arriba, a decir como, chuta, hay mujeres que no tienen la misma situación que yo, hay mujeres que efectivamente no están logrando lo mismo que yo, y que si seguimos como seguimos, no lo van a lograr nunca, no lo vamos a lograr nunca. Voy a ser yo la única privilegiada porque me tocó un círculo que es más abierto, que es más comprensivo, o que no le interesa si soy mujer o no, etcétera. Pero el resto no. Entonces de ahí parte esa necesidad de escribir uno en cada uno de estos casos. ¿Qué pasa con la mujer lesbiana? ¿Qué pasa con la mujer promiscua? ¿Qué pasa con la mujer prostituta? ¿Qué pasa con la mujer? Con la niña, ¿cierto? La niña también es una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empieza a cuestionar el papel, ¿ya? Y el rol de la mujer, ¿ya? Porque se habla como, cuando decimos la mujer, decimos un concepto en singular, pero resulta que no somos singulares, somos plurales. Y siento que eso fue lo que ella no plasmó en su texto, como que ella menciona, ya esta mujer, esta mujer, esta mujer, pero como que le faltó a lo mejor profundizar un poco más en estas cuestiones, y eso pasa porque su texto no está pensado en una filosofía política. Si ella se hubiese concentrado en filosofía política, sí lo hubiese hecho, pero no lo hizo. En fin, entonces vamos a cuestionar el rol de la mujer, pero no desde el punto de vista, como les decía, político, sino que desde el punto de vista existencial. ¿Por qué? Porque esa era su tradición, esa era su escuela, ese era su círculo. Conocidísima su relación con Sartre, ¿cierto? Esto del amor libre.
ellos son el gran ejemplo de la filosofía del amor libre. Muchos lo toman como ejemplo, yo no los tomaría como ejemplo porque su relación igual no era muy saludable, en el sentido de que igual dependían mucho como uno del otro, a pesar de que no tenían una relación estable, nunca se casaron, nunca tuvieron hijos, nunca vivieron juntos, nunca nada, ¿cierto? Cada uno seguía su camino, pero se amaban profundamente, lo cual igual, no sé, siento que ahí podría haber cierta tensión, ya sobre todo cuando Simone de Beauvoir al final de su vida académica establece una relación como más oficial con otro sujeto. Ahí también hay otro cagüín, otro chisme, pero bueno. Gajes de la vida filosófica de los famosos. Entonces, El segundo sexo es uno de los textos feministas más influyentes del siglo XX, del siglo XXI, y lo va a seguir siendo por el resto de la vida, ¿ya? Porque trabaja efectivamente conceptos que ya mencioné. Hay un control social, entonces, que efectivamente hemos ido viendo históricamente desde la figura masculina hacia la figura femenina. Hemos visto distintos tipos de símbolos y hemos visto que se repiten simbolismos, que se repiten situaciones, se repiten decisiones, roles, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Simone de Beauvoir, para entender esa situación y ese qué hacemos, plantea 4 conceptos que son súper importantes y los voy a escribir en el chat. ¿Ya? El primer concepto es proyecto, ¿ya? Estas son cosas que tenemos que tener como base para entender el existencialismo, ¿ya? Proyecto, trascendencia. El otro es reciprocidad, lo que hoy día sería sororidad, ¿cierto? Pero ya lo plantea así, como reciprocidad. Y por último, situación. Ahí sí, tenemos los 4 conceptos, yo los escribí en el chat para que vayamos ahí como entendiéndolo un poco. Estoy viendo mi torpeo para no perderme y no hablar como tan desordenado en la vida. Entonces, cuando Simone de Beauvoir plantea esta frase, volvamos, no se nace mujer, se llega a hacerlo, ¿ya? Está pensando en estas 4 cosas al mismo tiempo, ¿ya? Proyecto, trascendencia, reciprocidad y situación. Hay lo que nosotros entenderíamos ahora como emancipación, como sororidad, como salir del esquema, ¿cierto? Del estereotipo, del rol, ¿ya? Que se nos establece. Clase anterior, entonces, ya sabemos cuál es el rol de antes, ¿cierto? Ser dueña de casa, ser mamá, la triada, ¿cierto? Casa, familia y maternidad, ¿cierto? No hay escape a eso. Entonces, cuando hablemos de todo esto, de trascendencia, de proyecto, de reciprocidad, es la emancipación de esa triada, es la correcta como formulación de un sujeto independiente, ¿ya? Y cuando digo sujeto, estoy hablando de un sujeto que se hace a sí mismo, que se construye a sí mismo y se convierte efectivamente en lo que desea ser, ¿ya? Acá Simone de Beauvoir se parece muchísimo a Sartre, ¿ya? Sartre plantea la filosofía existencialista de que la esencia precede a la existencia precede a la esencia, ¿ya? Dándole un golpe, un cachetazo a toda la tradición filosófica aristotélica que decía que los seres humanos y que las cosas son esencia, son sustancia. Sartre dice, no, ¿ya? Usted primero existe. Está, como diría Heidegger, arrojado en el mundo, ¿ya? Arrojado. Usted está solo en el mundo, ¿ya? De hecho, el existencialismo ateo plantea que usted está arrojado en el mundo, usted, cualquiera de nosotros, estamos arrojados en el mundo solos, porque Dios no existe, ¿ya? Plantea, tengan eso también en mente, Dios no existe. Entonces, como Dios no existe, ¿ya? Y como el Estado tampoco ha sido suficiente para solventar y resolver problemáticas propias del ser humano, estamos solos, estamos solas en el mundo, arrojados, ahí, en la nada, en el absurdo, ¿ya? Entonces, eh, de ahí cuando uno empieza a pensar como en el absurdo, ¿cierto? En la angustia, y de estar arrojado en el mundo así como sin nada que me ayude, sin nada que me soporte, sin nada que me pueda dar efectivamente una concreta definición de lo que soy, claramente en donde empieza el problema existencial, ¿ya?
que todos los seres humanos podríamos llegar a tener. Simone de Beauvoir entonces va a explicitar y va a especificar que este problema existencialista es distinto y es específico en la mujer. Entonces, proyecto ya tiene esa connotación, ya el concepto de proyecto tiene esa connotación del latín, ¿cierto? Del proiaquio, ya que es lanzar. Proiaquio. Yo voy a hacer hacia adelante, yo voy a lanzar hacia adelante, yo me voy a proyectar hacia adelante, ¿cierto? Entonces, las personas tenemos un fin. Las personas deberíamos tener, más allá de las posibilidades que existen en la vida, yo debería tener un proyecto en donde me estoy lanzando a mí mismo, ¿ya? Insisto, sin Dios, sin el Estado, sin nadie, ya pasamos por Nietzsche, ¿cierto? Entonces, esto también viene de ahí. Ya Nietzsche ya nos había avisado de que las instituciones y que Dios y que el cristianismo no son suficientes para resolver las problemáticas humanas. Entonces Sartre y Simone de Beauvoir recogen esto, ¿ya? El existencialismo en general recoge estas ideas nietzscheanas y dice, las vamos a transformar en esta otra cosa. Entonces, volviendo al proyecto, los seres humanos tenemos posibilidades en un campo abierto que son infinitas. Pero resulta que en la situación de la mujer esas situaciones infinitas se vuelven una sola. Y es ser mamá, es ser dueña de casa, es estar en el hogar. Entonces, obviamente, el existencialismo que nos está planteando, este absurdo y esta angustia de ser absolutamente libres, de estar condenados a la libertad, dijo Sartre, yo no, pues, yo mujer no estoy condenada a la libertad, lo cual pudiese ser positivo, porque obviamente la condena de la libertad conlleva absurdo y conlleva angustia. Pero, ¿qué hago? ¿Me tengo que condenar a ser esclava del hogar? ¿Me tengo que condenar a ser esclava de un hombre? ¿O de mis hijos? ¿O de lo que la sociedad espera de mí? No. ¿Ya? Y de ahí, insisto, sale esta idea de proyecto, ¿ya? De que todos debiésemos tener las posibilidades de realizarnos, ¿ya? Todos deberíamos tener la posibilidad de arrojarnos a la vida y decir, yo quiero ser esto, lo que sea, ya dentro de, insisto, esta infinidad de posibilidades que tenemos los seres humanos. Estamos en el siglo XX, entonces las posibilidades se están abriendo mucho más. Y obviamente las mujeres no están siendo parte de este proyecto, no están siendo parte de esta apertura hacia todo este ámbito de cosas. Entonces, es un campo abierto, la vida, ¿cierto? La existencia es un campo abierto con infinitos caminos en donde yo debería poder elegir el que a mí me pareciera más pertinente dentro de esta libertad que supone también el existencialismo, ¿cierto? Somos libres. En eso consiste la existencia entonces. ¿Qué es existir? Un proyecto. Y usted debería ser capaz, usted debería ser libre de poder elegir y desarrollar el proyecto que se le plazca. ¿Ya? Pero obviamente, en este contexto, entendámoslo bien, aún están reservados ciertos proyectos para los hombres y reservados ciertos proyectos para las mujeres. ¿Ya? Hay profesiones incluso que durante muchos años han sido de hombres y profesiones que siempre han sido de mujeres, ¿cierto? Y de hecho el otro día, ¿dónde lo escuché? Que se fue criticado. Ay, no me acuerdo, pero lo escuché hace muy poquito. Creo que en la televisión, alguno de estos políticos de por ahí, de Chile, como que sacó a tela de juicio que las mujeres teníamos ciertos roles y que los hombres tenían ciertos otros. Y yo no lo podía creer, porque estamos en el 2021 y efectivamente hay personas en el poder, ya y citando a un político, ¿cierto?, de Estado, que insisten en que las mujeres tenemos que estar en otro ámbito de cosas y no metidas en la política, por ejemplo. ¿Ya? Imagínense ahora que tenemos una presidenta de la Convención Constitucional mujer y mapuche. No, o sea, les ardió la vida a los, a los conservadores, por así decirlo, ya porque no es su lugar, tradicionalmente no ha sido su lugar. Entonces, duele. Pero bueno, qué bonito que el proyecto se haya abierto a esa posibilidad. El siguiente concepto, chiquillas, es trascendencia, ¿ya? Y trascendencia es un concepto netamente filosófico. Ya, trascender, ya significa muchas cosas, pero básicamente para que lo entendamos todas, trascender es efectivamente
ir más allá. ¿Ya? Entonces, la trascendencia mediante la cual uno puede pasar de un estado a otro. Yo, por ejemplo, ahora estoy en un estado de estar haciendo una clase, en una clase virtual, en un Zoom, y podría trascender esa realidad y poder hacer, no sé, una clase algún día en un magíster. Si se dan las posibilidades, ¿cierto? Si se dan los estados para eso. Entonces uno se trasciende de un estado a otro. Ya. De nuevo, la trascendencia se estaba dando en un ámbito de cosas netamente masculinas. Las mujeres no podíamos trascender, porque el proyecto era uno solo, ser mamá. Entonces, si yo soy mamá, o no soy mamá, por ejemplo yo, no soy mamá, y el día de mañana sí, ahí se acabó mi proyecto, ahí se acabó mi trascendencia, tuve hijos. No hay más allá, no hay avance, no hay evolución, no hay participación, ¿ya? Entonces, Simone de Beauvoir, en el segundo sexo, lo que intenta hacer es decirle a usted, señora, a usted, mujer, por favor, avance, trascienda. Le estoy hablando a usted, no le estoy hablando a nadie más. Le está hablando a todas las mujeres de la época. No estamos trascendiendo, no estamos avanzando, no estamos generando proyectos, no estamos generando situaciones, no estamos ejerciendo libertad. Por lo tanto, estamos condenadas al dolor, al sufrimiento, a una vida paupérrima y absurda y aburrida y simplista. ¿Ya? Obviamente, si alguna de ustedes quiere ser mamá, ahí va, ¿cierto? Es posible, solamente que acá esa era la única opción. Y si yo era estéril, ya hemos hablado de eso, por cierto, desde la condena social a la mujer estéril, históricamente ha existido. Entonces, cuando hablemos de situación, cuando hablemos de proyecto, cuando hablemos de trascendencia, estamos hablando de eso, ¿ya? De que no hay libertad y por lo tanto no hay desarrollo de la existencia del ser humano. Entonces, ¿para qué existo? Pregunta existencialista por excelencia, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué existo? Si no tengo proyecto, si no tengo trascendencia, si no tengo nada, ¿cierto? Hago la pausa porque hay que masticar. ¿Ya? Las preguntas existencialistas no se toman de buenas a primeras. Se mastican, se sienten, se reflexiona y se vuelve a reflexionar la pregunta existencial. Porque duele. Si no duele, no hay existencialismo. Eso pienso yo, eso opino yo al menos. Entonces, por ejemplo, los seres humanos hemos ido trascendiendo en muchos ámbitos de cosas, con la cultura, ¿cierto? Con la tecnología, con la ciencia, la naturaleza sobre todo, ¿cierto? Ya la naturaleza es un estado, entre comillas, valga la redundancia, natural, y los seres humanos hemos ido trascendiendo esa naturaleza, esos estados naturales. Ya no vivimos en rucas, vivimos en casa, con calefacción. Hemos roto ese estado. ¿Ya? Un ejemplo súper simple. ¿Ya? Obviamente la trascendencia existencialista es más compleja, porque yo sujeto tengo que trascender lo que soy ahora. Y si no lo logro, pierdo el sentido de la vida, ¿cierto? Y al existencialismo le encanta eso, que uno pierda el sentido de la vida y, bueno, la respuesta es, es bastante dolorosa. Que a mí diría que es el suicidio. Suicidio. Ya, mito de Sísifo. Ahí está toda esa cosa. Voy mencionando autores porque obviamente el existencialismo de Beauvoir va a recoger muchas de esas cosas y es más fácil entendernos si nos apoyamos también en los grandes, ¿cierto? Entonces a lo mejor por ahí alguna ha leído alguna vez el mito de Sísifo y si no, se los recomiendo, ¿ya? Pero leerlo con una estabilidad. No lo leamos cuando estemos sensibles o cuando no tengamos sentido de la vida. No, hay que leerlo cuando estamos estables porque ahí, insisto, el suicidio es un tema recurrente. Y por último, entonces, antes de hablar de efectivamente situación, hablemos de reciprocidad. ¿Ya? Hoy en día la palabra y el concepto de sororidad me imagino que está latente en todos nosotros. Entonces es una relación que se establece, ¿ya? La reciprocidad, me cuesta saber. La reciprocidad es una relación que se establece entre dos conciencias. ¿Ya? Y eso es muy... a mí me encanta que Simone de Beauvoir lo diga así. Entre dos conciencias, no entre dos personas, ¿ya? Porque establecerlo en persona, en particular mujer, hombre, ¿cierto? Conllevaría un estado físico, un estado biológico. Y lo que el existencialismo quiere es que usted no considere ese estado físico, no considere ese estado biológico.
usted considera lo que la persona es en su existencia, ¿cierto? En su conciencia. Y es algo que se heredó del psicoanálisis. Gracias, psicoanálisis, por eso. ¿Ya? Entonces, estas dos conciencias se reconocen mutuamente, ¿ya? Se establecen como pares, se establecen como efectivamente iguales. Entonces, yo puedo establecer una relación con otra conciencia. Da lo mismo si es un niño, da lo mismo si es una niña, si es una mujer, si es un hombre, si es un trans, si es un... Por eso es un perro, ¿cierto? Un perrito. Y uno establece reciprocidad con un perrito. Obviamente los existencialistas me dirían que no, porque los perros no son personas, bla, 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 pero yo creo que sí, uno podría establecer ahí una conexión mínima con una mascota, ¿cierto? Entonces, son dos conciencias que se reconocen mutuamente y por lo tanto se establece una simetría en la relación. Y eso es lo que Simón siempre intentó retratar con su relación con Sartre. Era una relación de reciprocidad, donde ella y él eran lo mismo. ¿Ya? Por eso nunca se casaron, porque sentían que la institución del matrimonio era la que esclavizaba a la mujer, ¿sí? Entonces, el tema del segundo sexo, en tanto a reciprocidad, por ejemplo, se ve retratada también en cómo hemos entendido esta dialéctica del amo y el esclavo tradicional de Hegel, de Marx, y toda esa crítica a cómo la mujer siempre es la esclava y siempre es la sumisa y la que se lleva la peor parte. Entonces, la reciprocidad iría en contra de eso, en el sentido de que dos conciencias pueden ser prácticamente iguales. Entonces, todo eso es para entender el concepto de situación. ¿Ya? Vivir una vida coherente, de vivir una vida existencial, ¿cierto? Donde yo sostengo lo que soy, en el sentido de que estoy aquí. Yo estoy situada acá, en un contexto determinado. Y no puedo huir de él. O sí podría huir de él. No, pues la idea no es huir. La idea es cambiar, desarrollar, avanzar, evolucionar con respecto a esta situación. ¿Ya? Salir de los convencionalismos, ¿cierto? Porque si yo soy una mujer y quiero ser, no sé, chofer de micro, uno siempre piensa que el chofer de micro es un hombre, ya yo todavía me sigo sorprendiendo cuando el chofer de la micro es una mujer. Lo puedo hacer, ¿ya? Puedo cambiar de situación. No entendamos situación como contexto, porque no es solo eso. Ya cuando uno habla de un ser situado, está hablando de un ser que pertenece a un momento, que pertenece a una cultura, que pertenece a un estado mental, que pertenece a un estado físico, ¿cierto? Y un montón de otras cosas más. No es solamente un contexto, ¿ya? Es un límite, va a decir Simón, a la libertad del sujeto. La situación es el límite de mi libertad. Entonces, si hoy día yo quisiera ser astrónoma, astronauta, ¿cierto? La situación me diría, mira, ¿sabes qué? Para ser astronauta necesitas estudios, ¿cierto? De astronomía, necesitas tener ¿cómo se llama la cosa donde lanzan los cohetes? Una plataforma, ¿cierto? Hay que tener un lugar, porque en Chile no se lanzan cohetes al espacio, entonces, ¿cómo voy a ser un astronauta en Chile? No puedo, me tengo que ir. Si yo quiero ser un astronauta, me tengo que ir a un país donde se desarrolle, ¿cierto? Donde se envíen cohetes al espacio. No sé si se llaman cohetes, tiene otro nombre. ¿Ya? Pero es eso. Ya yo no puedo, por ejemplo, ser bióloga marina en Bolivia. Porque no hay más, ¿cierto? Entonces, obviamente puede existir la carrera. Y de hecho, tienen marina. Bolivia tiene marina. Y etcétera. Pero su situación, ¿cierto? Va a tener ciertos límites. Ya, ustedes tienen una marina, pero no hay mar donde ejercerla, entonces van a tener que buscar otra forma de aplicar eso. ¿Ya? La situación entonces es el límite de mi libertad, porque yo puedo soñar lo que yo quiera, yo puedo tener el proyecto que yo quiera, pero chántese, ¿ya? Espérese, hay un límite en la libertad, ¿ya? Y no es un límite porque queramos establecer determinaciones o encarcelarte, no, es porque hay situaciones que son reales y hay situaciones que son irreales. Por mucho que yo quiera tener un unicornio, no hay otro. No hay, no existen. En la realidad, existen en las fantasías. ¿Ya? Entonces,
esa división entre el sueño y lo situado es súper importante para el existencialismo, porque yo tengo que lograr proyectos que sean realizables. Si no, no va a seguir sin tener sentido mi vida. Entonces, las situaciones ya pueden ser entendidas como privilegiadas y no privilegiadas. Hay seres humanos situados que tienen preferencia y hay seres humanos situados que no tienen preferencia. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando hablemos de la mujer, ¿cierto? Obviamente el hombre ha tenido preferencia histórica en distintos ámbitos de cosas. En donde la libertad entonces y el proyecto de vida de la persona se pueden realizar sin problemas. Ojalá usted se plantee como mujer un proyecto que pueda realizar, ¿cierto? Según la situación. Ver posibilidades de realización. Es súper importante la relación, el vínculo que existe entre situación, libertad y posibilidad. Yo no puedo establecer un proyecto ya existencialista, al menos, que se escape de esas tres cosas. ¿Y cuál es el problema de la mujer? Es que no tenemos eso. No hay posibilidades, no hay libertad, no hay desarrollo, ¿ya? Entonces, como no lo hay, no puedo lograr ninguna de estas cosas que estoy haciendo acá. No hay proyecto, no hay trascendencia, no hay reciprocidad, no hay situación. ¿Qué pasa si yo no tengo situación? Como mujer, yo lo que me lo planteo, yo que lo he pensado por durante mucho tiempo, tengo dos opciones. O no existo, o soy un objeto. De ahí la idea de cosificación. Me vuelvo una cosa. Si no tengo proyecto, si no tengo libertad, si no tengo trascendencia, soy una cosa nomás que está aquí. René Descartes diría una cosa que piensa. Listo. Y hasta ahí llegó mi vida, que le vaya bien. No hay nada más que hacer. ¿Ya? Por eso la importancia del concepto de situación y que nosotras entendamos la importancia de eso, de nuestra situación, de lo que ha ido ocurriendo, de lo que ha ido pasando y de lo que podría llegar a ocurrir si no cambiamos la situación, si no trascendemos de este estado a otro. Por eso insisto en que el segundo sexo es un texto de invitación, ¿ya? De por favor señora, de por favor amiga, o niña o adolescente, quien sea que esté leyendo el segundo sexo, por favor, trasciende, por favor, proyecta. Es momento de cambiar de esta situación a otra. Porque todos los seres humanos, según Simone de Beauvoir y según Sartre y el existencialismo, somos seres humanos situados. ¿Ya? Sartre, ¿dónde dijo que estábamos situados? En el mundo. Allá, láncese, ¿cierto? Heidegger dijo lo mismo, arrójese al mundo. Simone de Beauvoir está diciendo, ya, pues, el hombre ya lo hizo. ¿Por qué a la mujer todavía no? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué está esperando usted? ¿Que venga su marido y que la lleve de paseo para afuera para que cambie de situación? ¿Que venga su padre a hacerlo? No, ¿cierto? No podemos esperar eso. Entonces, el sujeto tiene que entenderse en una trascendencia. Yo me tengo que entender así. Si no, de verdad que la vida, insisto, no tendría ningún sentido. ¿Ya? Porque la existencia precede a la esencia. Entonces, si yo no hago nada, no voy a tener ningún tipo de esencia. Por lo tanto, sería como no existir. Como no soy nada. Cuando uno se sienta y se da cuenta como de lo pequeño que uno es, así como ser humano, y dice, oh, no somos nada. Como eso. Como esa sensación. ¿Ya? Entonces, claramente Beauvoir plantea que pucha, la mujer está en lamentables condiciones en ese sentido, estamos en lamentables, no sé, condiciones, ya estamos en lamentables posibilidades de ser. No las hay muy pocas, ¿ya? Incluso hoy en día, chicos, pensemos en las mujeres abuelas, las mujeres ancianas, las mujeres mayores de edad, tercera edad, como que prácticamente no existe. La tercera edad, como que prácticamente no existe. ¿Qué complejo es eso? ¿Por qué un abuelo, por qué una abuela no pueden trascender? ¿Por qué no pueden proyectar si todavía están vivos? ¿Cierto? Entonces no pensemos solamente desde el punto de vista de la juventud. Ya el segundo sexo es claro en eso.
en instaurarnos a todas las mujeres, ya no solamente nosotras heterosexuales blancas, bueno, yo no soy tan blanca, latina, ¿cierto? Ya, pero a pesar de que yo no soy blanca, igual estoy dentro de una situación privilegiada con respecto a otras mujeres no blancas, porque soy caucásica. No, tampoco, pero tuve estudio universitario, ¿cierto? No, no, mi vida no tuvo mayores problemas, o sea, pensando, por ejemplo, en las mujeres mapuches, ¿cierto? Mujeres indígenas afro, ya, en África, ¿cierto? Ahí cada una tiene que también ver desde qué situación está hablando. Ya yo tengo casa, yo tengo título, yo tengo vida, yo tengo sueldo. Hay mujeres que no, ni que nunca lo lograron, ni que nunca pudieron, por distintas situaciones y por distintos aspectos. Entonces también la invitación es a cuestionar la situación de cada uno. Y si mi situación es muy mala o es muy buena, ver cómo puedo efectivamente desarrollarla más, desarrollarla mejor, aprovecharla, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, el segundo sexo es básicamente esa invitación, ¿ya? En el texto que se pidió como lectura, se habla de la situación de la mujer, de muchas situaciones, ¿ya? Porque ella como que en un párrafo puede mencionar como 20 cosas. Es increíble cómo se le van dando las ideas y por eso es tan gordo, o sea, yo insisto, esta cosa es como, yo nunca me lo he leído entero, no puedo, no me alcanza la vida para eso. ¿Ya? Entonces, la idea es que esta idea iba a decir, que esta frase, que esta sentencia, que esta máxima de no se llega a mujer, se llega a serlo, se entienda desde esa perspectiva. ¿Ya? Primero desde la crítica al determinismo biológico, porque obviamente no porque yo nazca con vagina voy a tener un rol determinado en la vida. No, eso ya se superó, entiéndalo. ¿Ya? Y lo otro ahora es quizás proyectarlo a aquellas mujeres que no nacen con vagina, ¿cierto? Porque hay mujeres que no la tienen, no tienen ovarios, no tienen útero. Entonces, proyectarlo también hacia allá, hacia una nueva interpretación. ¿Ya? Entonces, básicamente, eso es lo que tenía yo para decir. ¿Ya? El texto habla como de distintas situaciones, ¿cierto? De esto del mundo femenino, ¿cierto? De cómo la propia mujer tiene que reconocer y construir este mundo, esta situación, este universo. Ya ella usa esos adjetivos, ¿cierto? En el texto. La mujer tiene que entender su situación para trascender, para pedir. Si no, no va a ocurrir. Y si no ocurre, muy distinta de una cosa, usted no es. Entonces no somos cosas. Y hay que dejar de pensar como si fuésemos una cosa, que no lo somos. ¿Ya? Y de hecho, cuando uno entiende esa situación, deja de ser manipulada por el resto. Ya, algo que también aparece ahí. Como que las mujeres hemos tenido un rol de víctima y nos creemos eso. Ay, es que me usaron y dejamos que nos usen. No, usted no es cosa. Salga de la situación cosa. ¿Ya? Las mujeres están hechas como para, decía ahí, para sufrir. Por el patrón, por el padre, por el hijo, por el marido. No. ¿Ya? Eso es no trascender, eso es no proyectar. E insisto, eso solamente va a convertirnos en cosas. Y los hombres se han aprovechado de esa situación de cosas. ¿Cierto? El maltrato violento, el maltrato físico es una proyección de eso. Yo puedo golpearte como si fueras un saco de papa y no me importa. Te puedo matar incluso, no me importa, porque me busco otra, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, está abierto el micrófono, el chat también está abierto para sus comentarios, sus dudas, sus consultas con respecto a lo que hemos ido, o lo que yo he ido diciendo sobre Simone de Beauvoir. Levantan la manito porque creo que yo les tengo que dar permiso para hablar. Creo. Fueron entrando algunas más tarde, no sé si tienen algo que preguntar. Estuvo muy fome, parece. No hay nadie. Estoy como en clase con los niños. Plop.
¿Quién no puede prender el micrófono? Ya. Espérame, es que primero estaba Mónica. ¿Mónica quiere decir algo? ¿O no? Si no, le doy el paso a Héctor. No, todo bien, ya, perfecto. Sí, por eso yo decía que parece que les tengo, porque aquí me dice como reactivar audio. Yo te subo Estoy, de verdad, que no ¿sí? cacho mucho. Entonces, sí, ahí sí. Ya, sobre el tema de la trascendencia, tú decías Ujú. ir más allá, es pasar de un estado a otro, ¿ya? Y decías que la trascendencia de la mujer no existe por el tema de que tiene su situación muy limitada, ya que su destino en muchos casos es la maternidad. Eh, en ese caso, me pregunté, ¿y aquellas mujeres que quieren ser madres? O sea, aquellas mujeres que quieren ese destino, ¿hay un problema Bueno, con sí, eso? también lo dije. Si usted quiere ser Pero, mamá, lo puede hacer. eh, mm, que no sé, al menos en el texto me parecía como todo un desprecio hacia la labor de cuidado. Como que, Sí, no sé. ¿perdón? ¿Cómo? Puede ser, sí. Que por eso, como que le está diciendo, no sé, me parece, que le está diciendo a las mujeres que como que eso está mal, que no tiene que hacer eso, porque la trascendencia es más que eso, y tiene que seguir esa cuestión, y si se queda con la labor de cuidado, entonces no estaría cumpliendo este como ideal que se plantea ella. Entonces, para mí eso es muy problemático, y no sé qué opinan las demás chicas. Ujú. Lo que pasa es que, bueno, yo concuerdo con la Simón de Beauvoir, o sea, no nos podemos quedar en la maternidad. Si usted quiere ser mamá, está bien, pero no puede ser lo único que usted haga. ¿Ya? Mamá, usted puede ser, no sé, lo que sea, la profesión que quiera, vendedora, doctora, enfermera, profesora, psiquiatra, feriante, lo que sea, pero no puede ser solo madre, porque ningún hombre es solo padre. Ya, eso es lo que está tratando de decir Simón de Beauvoir. Ya, es como que trascienda. No creo que, a menos que efectivamente su único deseo en su vida sea ser mamá, ya que yo no lo creo posible, ya, pero quizás me pueda topar entre las millones de personas que existen en el planeta con una mujer que lo único que quiere es ser mamá, ya, pero no es solamente esa reducción, como dice aquí la Consuelo, ese reduccionismo de que ese es mi único, no, por favor haga otras cosas, porque es muy satisfactorio. O a mí me encanta cuando veo a mis colegas que son mamás y se la pueden. La pega que yo no puedo hacer no siendo mamá, ellas la hacen igual y la hacen mejor teniendo hijos. Y es como, wow, eso es lo que se necesita. Es un proyecto en donde usted pueda liberarse del rol materno, porque usted no es mamá, usted es mujer, persona, ¿cierto? Conciencia. Entonces el proyecto tiene que ir más allá. Esa es la invitación. No se quede con eso, no sea solamente esposa. No, no, no. Exacto, porque antiguamente era así, pues si a los 16, 17 no tenían hijos y se quedaba ahí con el hijo en la casa. Y listo, y se acabó mi vida, ¿no? Entonces es muy increíble, es muy bacán cuando uno ve cómo las mujeres siguen adelante con los niños literalmente encima. O sea, nosotros con el Leo tuvimos una compañera, la Carito, que iba con la Flo a clase y wow, no es lo mismo. Y no, yo no he visto, bueno, por lo menos yo nunca vi a un hombre con la guagua en clase. Solamente he visto mujeres. Me imagino que ahora hoy en día está cambiando eso. Me imagino. Supongo. ¿Algo más? Pero me voy a leer el chat. Si quieren que les suelte el audio, quizás es mejor. Ya, la Mónica aquí, porque no sé qué pasó, porque me parece así como solicitaste activar. Mónica, ahí te dejé Sí, para creo que. que sí. Hola. Sí, sí. Es que justo esto que preguntaba Héctor de que qué era lo malo. O sea, claro que no está mal
estas mujeres que quieran ser madres, pero lo que estaba poniendo en el chat un poco es que de pronto hay una anulación de la mujer como otra cosa que no sea la madre, ¿no? De un hijo. Y que eso es muy fuerte porque de pronto pierdes o sea, las mujeres como que pierden su identidad más allá de ser madres. Y que estaba platicando con una compañera hace unos días que es mamá y que me decía que el chat que tenían las mamás de los hijos en la escuela, pues que era muy duro ver cómo ellas dejaban de ser ellas mismas y se convertían en la mamá de, ¿no? Como si mi mamá solo no fuera, o sea, sí, mi mamá se llama Irma, ¿no? Mi mamá dejaba de ser Irma y se convertía en la mamá de Mónica, ¿no? Y que eso, pues, está ahí evidenciando un problema importante de cómo las mujeres dejan de ser ellas mismas para convertirse en la madre de alguien, ¿no? Y que eso, pues, también las dota de cierta, como de cierta responsabilidad, pero también las limita de tener cierta identidad y dejan incluso hasta de tener un nombre propio por estar viviendo en función de los hijos, ¿no? Y que eso es también algo de lo que Simone de Beauvoir creo que, bueno, no en este capítulo tan específico, pero sí en el resto del libro, pues que está ahí, es una de las cosas, de las tantas cosas que está denunciando, bueno, y pensando y repensando, ¿no? Exactamente. Ya, de hecho, al contrario, incluso nos podríamos ir como a la otra, a la otra situación que pasa con aquellas que no queremos ser mamás. Como que también se nos encierra en, no mamás. Es como, ustedes no entienden. Y es como una guerra, hay como una tensión entre mamás y no mamás. Y es como, no debe pasar eso. No debe ser que te limites tanto a las posibilidades, a los proyectos. Porque, no, mamá no entiende a los niños, por ejemplo, o no entiende la situación. Claramente no la puedo entender al 100% porque no tengo hijos, o sea, no puedo entenderlo 100%, pero sí puedo relacionarme de alguna forma con la crianza, sí puedo relacionarme de alguna forma con la infancia. Yo tuve 3 hermanas y tengo una sobrina. Entonces, tengo nociones de lo que es crianza, tengo nociones de lo que es maternidad, obviamente no lo sé directamente, ¿ya? Pero exacto, es eso, como de trascender, eso como de proyecto, que nos invita a la reciprocidad, que nos invita a la sororidad. Y somos todas hermanas, ¿cierto? Sororidad de sor, hermanas, ¿ya? Entonces, ¿por qué seguir separando la situación si podemos compartir la situación? ¿Cierto? Supongo. Al menos el feminismo que yo intento practicar va por ahí. No sé usted. En el chat, el centro nos dice que ya está habilitado, se pueden desmutear y mutear cuando usted quiera. ¿Nadie más quiere decir algo? Yo pensé que íbamos a discutir esto. Yo una cosita. Dime. Más que nada como un comentario que Simone de Beauvoir, con su frase famosa, tú decías que critica el determinismo biológico. Bueno, decir que en los años 50 y hasta ahora en ciencia no había eso, no había no puse la palabra, determinismo biológico. El determinismo ¿Cómo no del había? siglo XIX, es del siglo XIX el determinismo. Lo que se hizo en el siglo XX es que biología y cultura interactúan, no que una persona se rehúsa a su biología. Entonces, igual, al menos un poco desde la filosofía y la ciencia, decir que lo que hace Simone de Beauvoir es postular un paradigma constructivista social. Es decir, que todo se reduce a la cultura, a la socialización, y la biología no tiene ningún impulso, nada. Simone de Beauvoir, si no me equivoco, dice que se reconoce como que las hormonas pueden hacer cosas en el cuerpo, pero no es lo más importante, sino lo más importante es como la cultura, la socialización y su situación en la existencia, básicamente.
Pero, pucha, eso no se corresponde a la luz de la evidencia empírica. Nosotros como hombres y mujeres tenemos muchas diferencias y muchas tendencias distintas por nuestra historia evolutiva, que es lo que dice la psicología evolucionista. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que las mujeres tenemos roles determinados por nuestro físico? No dije eso. Es que eso No he dicho es lo eso. que critica. Entonces, para eso voy. ¿Ya? Que no es la diferencia física, porque obviamente sí tenemos diferencias físicas, ¿ya? Pero no se reduce lo que tú puedes hacer a tu cuerpo. Entonces, yo, mujer, no estoy ligada solamente a las artes finas porque hay mujeres finitas. Y los hombres no, los hombres manejan camiones y cortan árboles. Eso, ya que socialmente se adaptó mucho tiempo y que incluso hoy día yo sigo escuchando de mis alumnos, ya que tienen 16 años y siguen repitiendo el mismo discurso. Y es como, wow, o sea, no porque yo, o los colegas cuando te mandan a pedir algo, yo no puedo levantar las cajas porque soy mujer. A eso se está refiriendo Simón. ¿Ya? No solamente a que el cuerpo no tiene nada que ver. ¿Ya? Y lo otro, estamos hablando de existencialismo. Lo que importa aquí es la parte conciencia, la parte existencial del ser humano. El cuerpo, obviamente, quedó de lado. Chao. Como que ya no importa. No, No, que ¿cómo el cuerpo lo dejáis no, de lado, po? es que Somos cuerpo. O sea, yo soy materialista. Yo soy un materialista así, de tomo y no, yo lomo. soy todo Somos lo cuerpo. contrario. Y el cuerpo es la conciencia. Ahí está. No, No hay yo podría dualismo. vivir, mi No hay cerebro podría dualismo. vivir en No. una caja. Mi cerebro en una caja. Como Matrix, así como en una bolsa, No. o como los Simpsons, cuando ponen las cabezas así en una caja con agua. Perfecto. Yo lo que necesito es mi conciencia. Nada más. Oye, tú decías ahí sobre el tema, me preguntáis a mí si yo creo que hay, o sea, que justifico los estereotipos. No, no digo eso. Lo que estoy diciendo es que el estereotipo no es la causa digamos, de nuestras conductas, no es como la causa del machismo o todo eso, sino que el estereotipo es una consecuencia de nuestras preferencias como hombres y mujeres que tenemos en promedio. ¿Cachai? Esa es básicamente la tesis. Entonces tú decías, el hombre maneja en camiones. Claro, por su cuerpo. Porque nosotros estamos como, ¿cómo decirlo? Con nuestro cerebro, más con tendencia a trabajar con objetos y con sistematización. Y no quiere decir que las mujeres no puedan hacer eso, pero, ¿No? a ver, ¿se entiende el punto? Quizás No. me vayan a funar por aquí, no, no, no quiero, Sí, no sé quiero. que sí, porque como que sonó a que los hombres nomás tienen que manejar camiones. Pero yo creo que tú no manejas camiones. No he dicho eso, claro. Por eso, trata de explicarlo un poco mejor. Ya, déjame dar un tiempito. Prometo ahí que Ya, las chiquillas comenten algo, no sé. Bueno, sí. para hacer mansplaining. Chiquillas, Consuelo, a lo mejor Mónica, Vanessa, tienen algo más como de qué preguntar, qué decir. No, por ejemplo, yo iba a decir algo, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ya, por ejemplo, yo el verano pasado, a partir de que mido unos 50 y soy bastante flaquita, fui a trabajar de empaquetadora a un supermercado aquí de la ciudad. Y que ellos no tienen como este tema de bolsas, sino son cajas. Cajas y la gente... Como mayorista. Exacto, eso mismo. Entonces, me la consiguió mi mamá. Entonces, claro que cuando me vieron no me tenía mucha fe, obvio. De hecho, me dijeron después, mucho tiempo después de que ya lleva algunos meses, me dijeron, es que yo la vi tan flaquita, tan chica y no se aceptaban mujeres. Entonces, yo creo que el tema sí, quizás biológicamente somos distintos a los hombres, pero eso no quiere decir de que podamos hacer las mismas cosas, que podamos evolucionar, que podamos trabajar. Porque, por ejemplo, yo sí tuve que hacer más ejercicio y otro tipo de cosas para poder levantar cajas más pesadas, pero es no quedarse donde uno está y trabajar y evolucionar y hacer que otras mismas mujeres también empiecen a hacer lo mismo. Eso quería compartir. No sé si apoyé algo. No, sí, porque claramente sigue habiendo esa pequeña distinción física nomás, que los seres humanos nos seguimos llevando o nos dejamos llevar por la apariencia nomás.
Entonces, a mí me ven, de hecho los colegas a mí me ven y me ven como una cabra chica, la chiquilla. Como no, yo soy profesora. Y no porque me vea más joven, más chica o porque tenga la voz más aguda, soy menos apta para un trabajo que un hombre que a lo mejor es más alto, ¿cierto? Que es más imponente. Los mismos estudiantes, cuando ven a el profe, es distinto que cuando ven a la profe. Porque la imagen, ¿cierto? Que uno proyecta es lo primero que efectivamente se ve y se percibe. Entonces, es distinto el trato, pues entonces, claro, uno va a una bodega a pedir trabajo y no, porque tú misma dijiste, Consuelo, no contrataban mujeres. No, de hecho, a mí me habían dicho, usted es la primera mujer, y más encima yo, una mujer que es pequeña y que es delgada, llegó a trabajar aquí. Claro. Y después entonces igual lo bueno que ocurrió es que aceptaron a otra niña. Entonces ella sí era más alta y más ancha, si se quiere decir así. Pero lo bueno y que rescato es que hayan adaptado esa visión que tenían antes de solo hombres y hombres altos, grandotes. Incluso entre ellos mismos tenían ciertos estereotipos. Entonces reconozco Códigos, que cambiaron harto. Sí. claro. Y tenemos que ir cambiando todos juntos. O sea, ahora, por ejemplo, hay hartas discusiones con respecto a las mujeres trans en las competencias deportivas, ¿cierto? Porque hay una diferencia, ¿cierto? Yo en ese sentido odio la diferencia biológica. Los Es el hombres se medio desarrollan, tema. Es un los muy buen hombres se tema. desarrollan biológicamente mucho más rápido. Ya, yo patinaba sobre hielo hace un par de años y obviamente mis colegas hombres siempre llevaban la delantera porque para ellos hacer fuerza era mucho más fácil. Moldear el torso era mucho más fácil. Yo jamás tuve el six-pack que tuvieron ellos y hacíamos el mismo ejercicio. Porque biológicamente mi cuerpo, mi panza, está como preparada para tener un hijo. Y yo, por más que yo le diga a mi panza, oye, no guardes grasa, si no voy a tener hijos, no la guardes, no la guardes. El proceso biológico la deja ahí, la deja ahí, y la deja, y la deja en la guata. Y el útero, obviamente, la menstruación es otro tema, cómo influye, ¿cierto? La menstruación en los hechos deportivos, y hay hartas discusiones con respecto a eso. Ahora, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos no les querían permitir a las deportistas amamantar a su hijo, y ahora sí, ¿cierto? Ahora van a haber espacios para que ellas puedan alimentar a sus bebés, porque están en proceso de lactancia. Y sí, un montón de cosas que insisto, se reducen a una cuestión biológica, ¿no? A una cuestión del cuerpo, y que no debiese ser así, porque es carne, ¿no? Por cierto, células, por lo menos para mí, como no importa. Ahora, la discusión con las mujeres trans, ¿cierto? En las Olimpiadas es que, pucha, hay ahí un grado de... Pero yo no le diría un grado de beneficio, hay un grado de diferencia, pero lo siento, la sociedad ha ido evolucionando, la situación está cambiando. Son Oye, seres Yuki, vivos. ahí es la prueba de que no todo es existencia, pues ahí está el cuerpo primando, ahí está la materia misma. Es que si no hubiese cuerpo no tendríamos ese problema. Pero lo tenemos, pues, como pedirle pera al olmo. Lamentablemente lo tenemos. Deberíamos ser solo conscientes. Pero por eso yo siento que la discusión obviamente es válida, pero no debía ser. No debía ser. Usted, mujer, lamentablemente, mujer biológica, lamentablemente va a tener que empezar a competir con mujeres no biológicas. Bánquese. Porque si no, ¿de qué sororidad estamos hablando? ¿De qué feminismo estamos hablando? ¿De qué sociedad igualitaria estamos hablando? ¿Es difícil? Lo sé. ¿Ella va a entrenar menos que usted y le va a ganar? Probablemente. Pero así es la vida. Así son las situaciones, así son los proyectos, así es la existencia. Compleja, diversa. Ya lo mismo con personas no binarias. Pues. Ya hay que empezar a ver más allá, o sea, de que ya no es hombre o mujer. Yo no puedo aceptar de buenas a primeras que una persona es o no es. Yuki, de la única forma en que una mujer cisgénero Uh-huh. le pueda ganar en una competencia de fuerza a una mujer trans es que ella se ponga testosterona y esteroides. O sea, como ella transformar su cuerpo en ser varón. Entonces, ¿le estamos pidiendo eso a las mujeres? No, ¿No debería mejor hacer una categoría de trans? podría ser. Podríamos hacer categorías trans o categorías no binarias.
Eso suena más correcto. Así como baños no binarios, categorías no binarias. Ya, pues, ahí la gente lo tendría que ver, pues, tendría que ver el espectáculo, porque eso sostiene las competencias deportivas. Si la gente ahí lo consume, bacán. Y ahí se crea su plataforma y todo eso. Sí, pues Si la claramente gente no sí. está ni ahí, no. Pero yo no creo que están así, tan reduccionistas. Yo creo que igual sí. Por ejemplo, yo insisto, yo sigo el patinaje artístico sobre hielo y hay niñas de 14 años ganándoles a hombres de 25, con cuádruple. Se puede. El cuerpo humano es una maravilla. Pero es que es el patinaje en hielo, pues. Ese no Sí, hay muchos más deportes que eso. pero por eso, Mira, hablando la de vida, la deportes, vida bueno, no va al cine. esto igual también como que entra en política. Pero pucha, yo encuentro muy problemática en ajedrez la categoría femenina, porque el ajedrez es un juego en el cual niños de 5 años le pueden echar pelea a un viejo de 60, así, en Claro, igualdad de condiciones, ¿cachai? Entonces, me causa ruido eso, me causa ruido en esos aspectos, en ese ambiente deportivo, porque, no sé, ¿está diciendo acaso que las mujeres son menos que los hombres, que tienen que hacer sus propias categorías para que no compitan con los hombres? Entonces, es bien bizarro por eso. eso se creó, por cierto. Por eso El se argumento, dividió. el argumento que yo he escuchado es como por querer espacios libres de violencia o espacios que no haya machismo y por eso se distancian del hombre. Si es así, sigan así. Mónica, ¿quieres decir algo? Sí, pues es que a mí también, o sea, esas cosas de, es que justo los problemas en eso de las categorías vienen cuando se habla de esto de las competencias. Y eso me parece bien, pues muy particular porque por otro lado también me parece que esto de la competencia es muy patriarcal, ¿no? Como que las mujeres no pensan, o sea, claro que también estamos pensando muchas veces en competencia y todo, pero que eso de estar compitiendo unos contra otros es una cosa súper patriarcal y que justo el feminismo hace una crítica muy grande a ese tipo de situaciones, ¿no? De estar todo el mundo, no me refiero a que el deporte sea patriarcal, lo que Dijo la digo que es competencia. patriarcal es el tipo de es la competencia, o sea, el deporte está muy bien, la sana, estar ahí como haciendo ejercicio de deporte y demás, practicándolo, pero el hecho de estar compitiendo, eso es una cosa súper patriarcal, a ver quién es el mejor, quién es la mejor, quién, por ejemplo, ¿no? Incluso en estos concursos de belleza, quién es la más bonita, pero o sea, ¿con qué parámetros? ¿Bajo los parámetros de quién? ¿Quién dice que son quién es la más bonita o la más no sé qué o la Yo más no no lo sé entiendo. Yo ahora estaba viendo el último Miss América, creo que fue el de Estados Unidos, y de verdad que no entiendo cómo deciden. Porque las veo y son todas iguales, son todas bonitas, son todas preciosas, responden básicamente lo mismo, entonces como, no entiendo, no lo entiendo. Pero igual a mí me parece que en esto de los deportes pues siempre es a ver quién es el mejor y quién es el mejor. Por algo de pronto los deportes femeninos no son pues no le gustan a las masas pues porque no funcionamos de esa manera, ¿no? No es como que estemos buscando estar en constante competencia porque creo que estamos en constante competencia todo el tiempo, ¿no? Y que yo sí veo que es algo que el feminismo intenta cambiar porque, bueno, yo supongo, aquí Simone de Beauvoir todavía no, creo que todavía no lo dice tanto, ¿no? Pero por lo menos cosas un poquito más, como las propuestas feministas más actuales, sí hablan de un cambio de un cambio hacia lo colectivo, ¿no? Como pensarnos en colectivo y dejar de pensarnos tanto en la individualidad que eso es muy patriarcal también, ¿no? Y que es lo que hemos estado viniendo haciendo desde hace muchos siglos. Y pues nada, creo que eso puede abonar un poco a esta discusión de, ay, no, es que si las mujeres trans y que si los concursos y que demás. Híjole, yo creo que el feminismo sí está proponiendo, o por lo menos una parte del feminismo está proponiendo dejar de pensar en las individualidades, pensar más en colectivo y dejar de estar con esas competencias de a ver quién es el mejor o la más grande o el más poderoso, ¿no? Claro, de todas formas, igual siempre es bueno señalar que existen los feminismos, ¿ya? Muchos. Entonces, es difícil meterlos a todos en una misma bolsa. Pensemos, por ejemplo, en las TERF. Las TERF obviamente quieren eliminar y erradicar todo lo que sea transgénero. Entonces, tengamos eso también ahí en mente, por si acaso. Héctor, ¿tienes la mano?
Sí, sí, la bajar al tiro. Mónica, oye, buenas tardes. Una consulta para ti. ¿Cómo fundamentas la idea de que lo individual o lo relativo al individuo es patriarcal? Como las Porque, situaciones, ¿cierto? pues es que lo veíamos como desde las primeras, la primera clase recuerdo mucho que estaban hablando de los filósofos, bueno, de las filósofas griegas, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando de eso, pues eh, es, digamos que la idea de cómo se estaban configurando las ciudades viene de ahí, de, de cómo se están configurando las ciudades. Y esa manera en que se imaginó cómo se estaban configurando las ciudades, pues viene desde un orden patriarcal, o sea, desde los griegos, desde ahí, la manera en, ay, sí, vamos a hacer esta cosa muy democrática y demás. Y, o sea, desde ahí viene esta idea de, bueno, o por lo menos yo así lo veo, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando, no lo sé, puede ser, pero yo sí lo veo muy así, de que desde el inicio se está mirando de esa forma la configuración de la ciudad misma, ¿no? A partir de este orden patriarcal donde hay una persona que sí, son varias personas en quienes recae el poder, pero es una sola al final de cuentas, ¿no? Y son como ese tipo de modelos que se están todo el tiempo reproduciendo, que el poder siempre está en uno y que sí puede de pronto haber como, no sé, en México, por ejemplo, que está la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero finalmente son tres poderes distintos, pero finalmente hay un presidente y que si él dice que las cosas se hacen de una manera, pues así se harán y ya. Pienso también en otras maneras de gobierno en otros lugares del mundo donde todavía está la monarquía reinando y que durante siglos las mujeres no podían acceder al poder, ¿no? Por ejemplo, y era el rey el que tenía el poder. No sé, o sea, creo que desde ahí, pues desde ahí está, ¿no? Y en un montón de deportes, por ejemplo, las mujeres no pudimos participar durante siglos, ¿no? Y durante mucho tiempo. Eh, recuerdo, por ejemplo, también las mujeres que se metían a las carreras, a las maratones o a las mujeres que se disfrazaban de hombre para poder concursar en estos juegos y demás. Pues no sé, creo que va por ahí, pero igual me equivoco, ¿no? O sea, creo que eso es lo que yo podría Hay una decir. tensión, ¿cierto? Hay una tensión constante en la construcción de los individuos en sociedad, ¿cierto? En donde siempre va a haber, ya, esto de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿cierto? En donde siempre hay uno que se superpone sobre otro, ya las relaciones de poder que figuraban en Michel Foucault. Entonces yo creo que va por ahí, en donde siempre en esta formulación, ¿cierto? En esta tensión teológica, esta tensión política, social, quizás epistemológica incluso, siempre ha habido un ser por sobre otro, ¿ya? Y en cuestiones de género, el que ha estado siempre en el lugar superior ha sido el hombre. Y eso como que ya lo hemos venido revisando, ¿cierto? Yo creo que eso no se discute. Me imagino que iba por ahí. Y lo que Simón de Beauvoir quería decir también iba por ahí. ¿Ya? Que siempre ha pasado, siempre ha existido. Entonces, por favor, no lo haga. ¿Ya? Entonces, la invitación también es a que lo lean entero porque de verdad es súper entretenido. Ahora, las ediciones que hay online son horribles y las ediciones que hay impresas también son horribles. Como el de bolsillo, que es como el clásico que venden acá en Chile, es horrible porque la letra es chiquitísima y uno se demora horas en avanzar porque en verdad como que es una lata. Pero en verdad tiene unos mensajes hacia nosotras que son potentes. Y siento que eso es lo que hay que hacer. Hay que recoger el mensaje en el sentido de que yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ya? Y que si me da la gana, lo voy a hacer, ¿cierto? Independiente si eso está categorizado como positivo, como negativo, no me interesa. Yo quiero hacerlo, voy a hacerlo. Y yo creo que eso es lo que nos faltaba, ya, un poco a las mujeres. Y eso es lo que intento yo hacer con mi vida, ¿cierto? Siempre voy a hablar como de mi persona, porque no puedo hablar por otra.
Es como que si a mí me da la gana decir las cosas como son, lo digo. Y si a mí me da la gana un día estar con alguien, el otro día estar con otro y el otro día estar con otro, lo voy a hacer, ¿cierto? Porque es mi proyecto, es mi situación. ¿Y la Obviamente responsabilidad estoy efectiva evitando, dónde queda? no me dejaste terminar, obviamente con eso de lado, con eso llevándolo. O sea, si hay una persona que se ve afectada con esas relaciones, no la voy a involucrar, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso también. Pero si estamos de acuerdo, venga, venga lo que venga. ¿Ya? Y si estamos todos de acuerdo, mejor, ¿cierto? Si está toda la sociedad de acuerdo, mejor. Y yo siento que eso nos falta a las feministas chiquillas, como poner de acuerdo. No nos hemos podido poner de acuerdo todavía, estamos todas en unas luchas muy distintas. Entonces, claramente hay algunas que incluso podrían considerar que el feminismo de Uva no es de ellas, porque está hablando de una situación en que a lo mejor no les pertenece. Así como a mí no me pertenece el feminismo TERF. No, no me pertenece, no me parece, no me siento identificada con eso. Así Sí, que, de hecho el feminismo liberal igual como que se distancia de Beauvoir, no se apega a esa lectura. oh, el feminismo liberal, qué cosa más rara. Pero existe, ¿cierto? Sí, Christina Hoff Sommers es una buena filósofa que se alinearía a esa corriente. Y, Hay varias. Generalmente de por allá arriba en Inglaterra. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque la siguiente clase, chiquillas, tiene que ver con las perspectivas feministas para hoy, ¿cierto? Y tiene que ver también con un método y con cómo logramos este objetivo. Entonces, primero saber cuál es el objetivo del feminismo para hoy. Ya, yo todavía lo estoy buscando, porque no es uno, insisto. Vamos a llegar a la conclusión de que no es uno, de que no hay un feminismo, pero que a lo mejor sí hay métodos, ya sí hay formas en las cuales podemos expresar las cosas y en las cuales se pueden empezar a exigir, ya, y las formas en las cuales nosotros nos podemos formar, ya, en un feminismo. Así que ahí está como el enlace para la próxima clase. Era necesario entender esta idea de proyecto, esta idea de situación, y esta idea como de reciprocidad también para entender cómo podemos ejecutar prácticamente la idea del feminismo. Ya la próxima clase ya no dan existencialistamente, sino política. Así que si no hay más comentarios, si no hay más dudas, los libero de esta tortura, los libero de esta sesión para que puedan ir y seguir con su vida tal como la llevan cotidianamente. No sé si alguien del curso quiere decir algo, o alguna de ustedes quiere decir algo. Creo que no. Nos despedimos entonces. Que les vaya súper. Agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho su paciencia para escucharme. Y nos vemos el próximo miércoles. oye, ¿qué texto hay que leer para el próximo miércoles? Se llama Un método feminista, creo que es sobre una epistemología feminista. Así que está ahí en el Classroom, es el último, ¿ya? Y Ya. creo que voy a intentar, porque tengo el texto en escrito, subirles un mini ensayo que es sobre el término feminazi, pero no lo he encontrado en PDF. Ya, pero por ahora con que se lean el texto del método feminista, está súper bien, porque la idea es eso, encontrar un método para este objetivo, para estos objetivos. Muchas gracias, Mónica, por tus comentarios. Que les vaya súper bien. Gracias a ti, Yuki. Muy interesante. Aprendí mucho. Gracias. Me avisan. Por correo, por Classroom, lo que sea. Bye, bye. Nos Buenas vemos. noches. Descansen, que estén súper bien. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chiquillas. Cuídense harto. Tú también. Chao. Gracias. Gracias.